venimos delante de ti reconociendo no lo difícil, sino lo fácil que es entender este pasaje. Señor, y venimos delante de ti reconociendo no solamente la tendencia que tenemos a no perdonar, sino lo cómodos que nos sentimos de no perdonar. Señor, tú conoces nuestros corazones. Sabes, Señor, que son necios. Y Señor, sabes que muchas veces leemos estos pasajes sabiendo que guardamos rencores, que guardamos odios. Y Señor, lo peor, tú lo conoces, es que estos pasajes no nos hacen nada, aun cuando venimos con un corazón lleno de rencor. Padre, confesamos nuestro pecado y clamamos, Señor, no para que nos abra solamente el entendimiento y podamos entender este pasaje que creo que es muy claro, sino para que tú abras nuestros corazones y podamos ser quebrantados. Señor, ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado. Ayúdanos a ser misericordiosos, Señor, porque como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Que tu Espíritu Santo hable con más claridad de la que yo puedo a esta tu iglesia, y que tu Espíritu Santo haga entrar tu palabra a los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como orábamos, yo creo que cuando llegamos a pasajes como estos, el reto verdadero, como hemos visto en otras ocasiones, no es tanto lo difícil que es entender una parábola como estas o lo difícil que es entender un tema como estos, sino lo fácil y lo bastante común que es para nosotros entender un tema como estos, pero justificar una actitud totalmente contraria a esta. Yo creo que si yo le preguntase a usted si el día de hoy se siente ofendido con alguien, si el día de hoy hay algún cristiano con el que usted no se habla o hay algún cristiano que lo ofendió y usted ahora no se siente cómodo o no quiere hablar con ese cristiano, muy fácilmente podríamos encontrar que este tipo de ofensas se encuentran metidas en la iglesia mucho más de lo que nosotros podríamos pensar, y muy fácilmente podríamos empezar o darnos cuenta que nosotros muchas veces encontramos maneras no bíblicas de nosotros encontrar la paz mientras seguimos en guerra con nuestros hermanos. Realmente, una de las cosas en la que yo creo que los cristianos nos hemos vuelto expertos es en no tener ningún problema en hablar acerca de la paz, en no tener ningún problema en decir que conocemos al príncipe de paz mientras estamos en guerra con el pueblo que él vino a comprar. Una vez más, el problema aquí no es lo complicado, sino lo fácil. Y el problema aquí no es la falta de perdón solamente, sino la falta de reconocer que me falta aprender a perdonar. En este pasaje realmente no estamos hablando de un tema distinto al que nosotros hablamos la semana pasada. La semana pasada que hablamos acerca de la disciplina en la iglesia, hablamos acerca de la manera en la que la iglesia está llamada a tratar con el pecado de sus miembros. Mientras que en esta ocasión hablamos acerca de la manera en la que tú y yo estamos llamados a tratar con nuestro corazón mientras los miembros pecan contra nosotros. Si usted me dijese, ¿qué es más difícil, pastor? ¿Tratar con el pecado de un miembro o tratar con su propio pecado? Yo le diría, las dos cosas son difíciles. Me gusta pensar que es más difícil tratar con el pecado de mis hermanos, me gusta pensar que es más difícil tratar con el pecado de mi esposa, pero realmente cuando nosotros vemos la manera en la que la Biblia describe, debemos estar en guerra con el pecado y esa guerra siempre debe comenzar por dentro. Por eso es que este pasaje y el pasaje de la semana pasada podemos verlo como un tipo de cirugía a corazón abierto en dos diferentes ángulos. ¿En qué sentido?
Podemos ver una cirugía a corazón abierto cuando nosotros exhortamos a nuestros hermanos por su pecado. La manera en la que un hermano me responde cuando lo exhorto con la palabra, cuando lo exhorto a dejar su pecado, me dice mucho de dónde está su corazón. El hermano que se le exhorta y no responde, se me dice mucho de lo endurecido que está su corazón. Sin embargo, este pasaje también es un pasaje que hace una cirugía a corazón abierto, porque la manera en la que tú y yo respondemos cuando alguien se arrepiente de un pecado es una cuestión dura. Si yo exhorto a mi hermano y no escucha, puedo decir, mi hermano está endurecido. Si mi hermano se arrepiente y me pide perdón y no escucho, yo tiendo a decir, es que todavía estoy dolido. No estoy endurecido, estoy dolido, pero el Señor Jesucristo ve la gravedad, la misma gravedad en ambos. Muchas ocasiones dice, si vosotros no perdonáis los pecados de vuestros hermanos, mi Padre que está en los cielos tampoco perdonará vuestros pecados. ¿Sabe cuál es la conclusión? El hermano que peca y no se arrepiente debe ser tratado como un gentil y publicano. El hermano que peca y no, o el hermano contra el que se peca y no perdona, no es muy diferente a un gentil y publicano. Porque si amamos solamente a los que nos aman, ¿qué hay de grande en esto? Dicen, ¿no hacen lo mismo los paganos? Así que hermano, el día de hoy, yo quiero que tú escuches estas exhortaciones y que no pienses en el que te ha ofendido solamente, sino el que te ha ofendido y tú no has perdonado. Es decir, no pienses cuando estés escuchando esta parábola, sí, yo soy como aquel hombre pobre que no le perdonaron un poquito. No, tú en esta parábola no eres el hombre pobre, la víctima. En esta parábola está diseñada para que tú y yo seamos el victimario, el que trae destrucción, el que trae rencor. ¿Sabes por qué? Porque si yo te dijese aquí, hay personas que te han ofendido, sí. ¿Las has perdonado? Sí. ¿Y cómo sabes que las has perdonado? ¿Cómo sabemos, hermano, que hemos perdonado a alguien? Oh, porque ya cada quien se fue por su lado. ¿Será eso perdón? ¿Cómo sabes que la has perdonado? Oh, lo que pasa es que yo no le deseo el mal. Hay mucha gente a la que yo no le deseo el mal, tampoco le hago el bien. Eso no quiere decir nada. Es que ya cada quien agarró su lado. Y eso, hermano, tengamos mucho cuidado porque parte de lo que esta parábola hace es levantar delante de nosotros lo que es el verdadero perdón de tal manera que dentro de nosotros se sienta como una exageración. Si tú te sientes que tú tienes derecho a perdonar, a vivir con rencor, esto es para ti. Si tú escuchas esto y dices, eso es una exageración, nadie puede vivir así, nadie puede perdonar de esa manera, nadie debería perdonar. O si tú usas palabras como yo estoy dispuesto a perdonar, pero no a olvidar. Eso es tu corazón pagano defendiendo el pecado que tanto ama. Dice Proverbios, dice Salomón que el discernimiento del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Se nota que este tema de perdón no es un tema de sentir, no es un tema solamente de dolor, solamente no es que tengo dolor, tengo permiso a odiar. Dice Salomón que es un tema de discernir. Así que déjenme la aclaro antes de entrar de lleno. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es algo que yo hago con el tiempo. ¿Ya ha pasado usted que dice, pues es que eso pasó hace tanto tiempo que ya no importa? Eso no es perdón. O a veces pasa que dice, me ofenden, pero a mí rápido se me olvida, entonces tengo que ser una persona perdonadora. Eso no es perdón. Perdonar no es cuando se te olvida. ¿Sabes cuál es la prueba de que tú has perdonado a alguien en mucha ocasión? Que tú todavía puedes recordar, que tú todavía en ocasiones puedes inclusive volver a sentir cómo te hizo sentir una ofensa y en ese momento tú decides, tú te disciplinas para discernir, para cuidar tu mente y voluntariamente alejar de tu mente la ofensa y voluntariamente llevar tu mente hacia la gracia. Así que no veas esto como es que el tiempo todo lo cura. El tiempo no cura nada.
El tiempo te enseña una que otra cosita, pero no te enseña a perdonar. Si no, lo único que Dios hubiese hecho para perdonarnos es dejar que pasar tiempo. El perdón es una disposición a sufrir. El perdón es una disposición a perder, a sangrar. Pregúntele al Señor Jesús. Por eso, analiza tu corazón delante de Dios. Porque el Señor Jesucristo está diciendo en esta parábola que el perdón es una parte fundamental de su reino. Por eso empieza diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Sin perdón, tú deberías dudar si tú conoces el reino del Señor. Con rencor, tú deberías dudar si tú estás en el reino del Señor o sigues en el reino de las tinieblas de Satanás, si sigues muerto en los delitos de tu corazón. Por eso, déjame te presento esto en dos partes. Versículo 21 al 22, vamos a ver un llamado permanente a perdonar. Y en el versículo 23 al 35, que es la parábola, vamos a ver la motivación para perdonar. Déjenme hablo claro, la parábola no nos dice, o el punto de la parábola no es que tú sepas cómo Dios ganó nuestra justificación, que eso muchas veces se interpreta. Ahí está diciendo de cómo Dios ganó nuestra justificación. Ese no es el punto. El punto es, tú quieres una motivación para perdonar. Lee Mateo 18, versículos del 23 al 35. Y note cómo el pasaje realmente empieza dando una orden antes de dar una motivación para perdonar o para seguir esa orden. Y note que como siempre sucedía, la enseñanza surge de una pregunta de los discípulos. ¿Y quién era el discípulo preguntón? Pedro. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En este contexto, Pedro acaba de escuchar al Señor Jesucristo decir, si tu hermano peca contra ti, ve tú a solas y repréndelo, ve tú y exhórtalo, ve tú y busca restaurarlo. Y la pregunta natural del apóstol Pedro fue, Señor, ¿pero cuántas veces debo hacer eso? Y aquí es algo cómica la pregunta de Pedro, porque aparentemente Pedro estaba tratando de hacer una pregunta en la que expresaba una duda, pero al mismo tiempo una pregunta en la que él se autoexaltaba por la pregunta que hacía. No sé si a usted le ha pasado que a veces usted hace preguntas a las que usted ya sabe la respuesta, así que hace la pregunta para demostrar que usted ya sabía. No es una pregunta del todo sincera. Pedro realmente en esta ocasión estaba haciendo una pregunta en la que él estaba queriendo demostrar cómo él estaba aprendiendo la lección del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había una creencia que movían los judíos o los maestros judíos en las que decían que nosotros debemos perdonar a nuestros hermanos cuando pecan 3 veces. La cuarta, ya había que meter mano. Pero 3 veces era el permiso para perdonar. Sacaban esto de Amós cuando el Señor dice, por 3 pecados de Moab no los castigaré y en el 4.º pecado haré tal cosa. Así que ellos decían, Dios perdona 3 veces, nosotros perdonamos 3 y en la 4ª ya se permite la venganza. Así que Pedro realmente estaba diciéndole aquí al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Está diciendo, yo puedo perdonar el doble y una más. Así que Pedro estaba mostrando cierta generosidad, cierto sentido de autojusticia delante del Señor Jesucristo. Y la razón, o una de las razones por la que el Señor le dice, no te digo hasta 7. ¿Sabe por qué Jesús inicia con una cachetada a Pedro? Porque le está diciendo Jesús a Pedro, Pedro, tu problema no es solamente que tú eres rencoroso porque la gente peca contra ti. A veces nosotros pensamos, hermanos, que nuestro problema de rencor es porque hemos sufrido muchos pecados en contra. Yo soy rencoroso porque usted no se imagina cuánto yo he sufrido. Jesús diría, no,
No es eso. ¿Sabe por qué le dice, no te digo hasta 7? Porque le está diciendo, Pedro, en el momento que tú empiezas a contar cuántas veces estás dispuesto a perdonar, o en el momento en el que tú empiezas a pensar cuáles pecados tú no estás dispuesto a perdonar, ahí ya tienes un corazón rencoroso. ¿Sabe cuál es la tristeza del corazón nuestro como cristianos o como seres humanos, hermanos? Que nosotros no tenemos necesidad de que alguien peque contra nosotros para volvernos rencorosos. Desde antes que alguien te ofenda, tú ya sabes cuántas veces lo vas a perdonar, tú ya sabes qué pecados estás dispuesto a perdonar y tú ya sabes hasta dónde estás dispuesto a perdonar. Esa es la esencia de una persona que tiene un corazón rencoroso. Es peor de lo que pensamos. Es peor el rencor, es un veneno silencioso que está dentro de ti y no es que sale cuando alguien lo provoca, es que sale porque siempre estuvo ahí y sale en cada oportunidad que tiene. Pero hermano, si alguna vez tú has dicho, yo estoy dispuesto a tolerar hasta aquí, eres rencoroso. Ese es el rencor. Yo estoy dispuesto a aguantar cierta ofensa, pero ya más a eso no. O si alguna vez tú has utilizado la palabra, ya te perdoné una vez, pero una segunda no. Pues tú nunca has perdonado. Tú jamás has perdonado. O la vieja que a veces utilizamos y decimos, yo estoy dispuesto a perdonarte, pero no estoy dispuesto a volver a mezclarme. Hermano, es muy fácil pensar que el perdón no incluye restauración. Pero un perdón sin restauración es dudoso. Déjame se lo digo más claro. Un perdón sin restauración es mentiroso. Por eso es que el Señor Jesucristo en el pasaje paralelo dice en Lucas 17:4, ¿a usted le parece difícil lo que Jesús dice? Perdona hasta 70 veces 7. ¿Le parece duro que dijera Jesús, tienen que perdonar 7 veces el mismo pecado en la vida? ¿Se imagina que Jesús dijera eso? Bueno, Jesús dijo algo mucho más duro. Lucas 17:4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dice, Jesús le dijo a Pedro, 7 veces, Pedro. 7 veces al día. Pedro dijo, no, tampoco hay que ser generosos, que luego la gente se malacostumbra. Pero hermano, nota que para Jesús, perdón va acompañado de restauración. Así que si tú alguna vez has perdonado a alguien y en la cláusula de perdón tú pusiste te perdono, pero cada quien por su lado, ante los ojos de Dios tú no lo has perdonado. Tú lo sigues odiando. Ante los ojos del Señor tú no lo has perdonado, tú sigues teniendo ese mismo rencor. Imagínate tú, un matrimonio en el que yo ofendo a mi esposa y mi esposa me dice, ok, te perdono. Pero de ahí en adelante, ni comemos en la misma mesa, ni dormimos en el mismo cuarto, ni nos encontramos y si te encuentro tú por tu lado y yo por el mío. Eso no es un perdón. Bueno, ese no es un perdón si tú lo has ofrecido de esa manera. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:18 que si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Dice el apóstol Pablo, la paz y la comunión no es lo primero que nosotros sacrificamos cuando alguien nos ha pedido perdón. La paz y la comunión es lo último que debería sacrificar el cristiano. Es decir, la única razón por la que para el Señor Jesucristo es válido que tú estés peleado con un hermano es porque ese hermano no te quiere hablar a ti, no porque tú no le quieres hablar a él. Por eso, si tú tienes a alguien que esa es la base de la relación que tú tienes con alguien, yo no dudo que te ofendió, pero yo sé que tú estás ofendiendo al Señor más de lo que a ti te ofendió. Lo grave no es que te ofendieron, lo grave es que tú estás utilizando el pecado que se cometió contra ti como una excusa para tú pecar contra el Señor. Entonces, esta es la raíz del asunto. La raíz del asunto es cuánto nosotros odiamos como seres caídos a Dios, que la menor provocación que alguien nos hace, la usamos como una excusa para expresar ese odio al Señor. Es que mi papá, es que mi mamá. Yo lo sé, créame que yo sé de ofensas, sé ofender y sé cómo se siente ofender, pero sé más ofender. El hecho que alguien pecó contra ti
no te da derecho a tu pecar contra Dios. Y tú puedes decir, pastor, pero es que usted es un exagerado. No, déjame te lo digo de esta manera. Tú puedes creer que yo soy un exagerado. Tú puedes creer que yo soy un idealista. Tú puedes creer que yo soy alguien que no entiende cómo funciona el mundo en el que vivimos. Eso no quita que tú vas a ser juzgado bajo esa regla. Que alguien pecó contra ti, en el día del juicio no será una excusa para que tú vivas rebelándote y pecando contra Dios. El juicio que viene a ti no depende de lo que yo creo del pecado, no depende de lo que yo he experimentado del pecado, depende de aquel que otorga el perdón de pecados. Y Él ha dicho que la falta de perdón en tu corazón es una señal de una ausencia del perdón de Dios que no has recibido tú en muchas ocasiones. Así que ten mucho cuidado, porque este tema es de vida o muerte. ¿Te has conformado con decir te perdono mientras vives en distanciamiento con tus hermanos? ¿Te has conformado con un Cristo que te puede dar la paz con tus hermanos siempre y cuando no tengas que hablar con tus hermanos? ¿O conoces a un Cristo que murió por tus pecados, que murió por los pecados de tu hermano y que murió por los pecados que tu hermano comete en tu contra? Piénsalo de esta manera, pero si la persona que está aquí, si tú estás aquí enojado con alguien, si no le hablas a alguien, si le guardas rencor a alguien, los pecados que ese alguien cometió contra ti ya fueron azotados en la espalda del Señor Jesucristo. Jesús sangró por ese pecado. Jesús sufrió por ese pecado. Jesús murió por ese pecado. Y Jesús resucitó para que esa persona no sea condenada por ese pecado. Así que, hermano, tengamos mucho cuidado con este tema. Porque ciertamente los cristianos somos expertos en hablar del perdón como ángeles, pero tratar al pecador como diablos. Tenemos la boca de un ángel para hablar acerca de por qué el perdón es importante. Tenemos el corazón de un pagano cuando tenemos que perdonar. ¿Sabes por qué el Señor Jesucristo está diciendo aquí, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7? Alguien diría, ¿cuánto es 7 por 70? 490. Bueno, está largo, pero se le hace. Son 490 y en la 491 yo suelto el golpe. No, hermano, el punto no es que son 400, no sé si se bien la matemática, pero el punto no es que son 490 veces las que estás dispuesto a perdonar. El punto es que en el momento en el que tú le pones un límite al perdón, tú estás actuando como un enemigo de Dios. ¿Sabes de hecho por qué el Señor Jesucristo utiliza esta frase 70 veces 7? Porque los judíos entendían que la primera vez que esa frase se utilizó para describir la profundidad del corazón perverso de un pagano. La primera vez que esta frase aparece en la Biblia, aparece en Génesis capítulo 4, versículo 24, cuando un hombre llamado Lamec, él estaba diciendo que él estaba comprometido con la venganza de una manera interminable. En Génesis 4:24, él dijo, si 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad 70 veces 7 lo será. Jesús está usando esa frase al revés. Está diciendo, los paganos están comprometidos con la venganza hasta la muerte. Los cristianos deberían de estar comprometidos con el perdón hasta la muerte. ¿Has escuchado, hermano, tú ese dicho que dice que errar es de humanos? No perdonar es de paganos. La falta de perdón me dice que hay un pagano en mi corazón. La falta de perdón hace eso, me dice dónde estoy comprometido, me dice que mi compromiso es con la muerte, no con la vida, que mi consuelo es con la destrucción, no con la restauración, y que mi amor es con las tinieblas, no con la luz. Así que desde hoy yo espero que no veas el perdón como un permiso para estar en paz siempre y cuando tú estés allá y yo esté acá. Desde hoy, yo espero que tú veas el perdón no como un permiso para rechazar, sino como una manera de abrazar. Ahora, en esto quiero ser claro, porque alguien podría decir, pastor, esto es un marido que le pega a su esposa. ¿Tiene que haber restauración? No, porque estamos hablando de un delito y dice Pablo en Romanos 12 que no en vano el Señor le ha dado la espada
al gobierno para castigar al malhechor. Como iglesia se nos ha dado el mandato de perdonar, pero no se nos ha dado el permiso de estorbarle al Estado para que haga su trabajo. Así que yo espero que no tengamos aquí ningún golpeador que diga, te voy a pegar, 70 veces 7, tienes que perdonar. Como iglesia, nosotros nunca vamos a justificar ni al que golpea, ni al que abusa. Y yo no dudo que Dios lo pueda perdonar, pero yo creo que el perdón de Dios también llega a la cárcel. Si algún día tengo que visitarlo para darle consejería, lo visito en la cárcel. Así que esto no estamos hablando de delitos, no estamos hablando de abusos sexuales, no estamos hablando de golpeadores, no estamos hablando de cosas que ponen en peligro la vida. Estamos hablando de los problemas que realmente más a menudo suceden en la iglesia. Usted los conoce. ¿Y cómo nosotros perdonamos? Pablo diría, o el Señor Jesucristo diría, perdonas cuando empiezas a dejar de contar. Escúchame bien, hermano. La base del perdón no es minimizando el pecado que se cometió contra mí. La base del perdón no es decir, es que realmente hay cosas peores. Yo no perdono a alguien porque hay cosas peores. Alguien me dio una cachetada y alguien va a decir, pues por lo menos no te dio un balazo es peor. No, la cachetada sigue siendo ofensiva, me sigue doliendo. La base del perdón no es minimizar el pecado. La base del perdón es aprender a reconocer el pecado sin tomar en cuenta el pecado. Ese es el perdón que proviene de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y note que no dice, y a Dios le pareció que el pecado del mundo no era tan grave. O a Dios no, el pecado realmente entendió que había pecados peores. Dice, la manera en la que Dios se reconcilió fue no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Dios nos perdona en Cristo no porque no se acuerda literalmente, no sabe que pecamos, sino porque sabe que pecamos, pero no nos toma en cuenta el pecado. Sabe que pecamos, pero no nos da lo que merecemos por el pecado. Es lo mismo que decía el salmista, y este salmo que nos hemos estado memorizando con las hermanas en el Salmo 131, versículo 3, que dice, Señor, si tuvieras en cuenta. Note, no es que al Señor se le pasó el coraje por el pecado. ¿Alguna vez usted ha perdonado sobre esa base? Ya se me pasó, ahora sí. No, es el perdón es una obra sobrenatural del Señor a sus santos que dependen en Él, que perdonas cuando tienes toda la razón para tener coraje. Ya se me pasó el coraje, no es una manera de perdonar, es una manera de simplemente no atender el pecado, y así nos lo trata el Señor. Dice, Señor, si tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Está diciendo el salmista, la única razón por la que nosotros estamos de pie no es porque tú eres ignorante de nuestros pecados. La única razón por la que estamos de pie es porque tú conoces nuestros pecados, pero has decidido no actuar conforme a lo que merece nuestro pecado. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Eso espera el Señor que tú hagas. Reconoces el pecado, te duele, lloras por el pecado, te lastima el pecado, y poder decir, Señor, ayúdame a perdonar este pecado, ayúdame a estar dispuesto a sufrir la falta, a sufrir el daño por ese pecado. Pero algo que queda claro es, le está diciendo Jesús a Pedro, Pedro, la vida del discípulo es una constante vida de sufrimiento, y es una constante vida de sufrimiento sin tener la intención de vengarte contra el que causa el sufrimiento. Así que no basta con decir, yo no le deseo nada malo. ¿Le haces el bien? No, pues no le deseo nada malo. Bueno, felicidades, esa es la fe de un pagano. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Tiene hambre? Dale de comer. Así que, hermano, realmente yo no sé si tú sientes el peso de este pasaje de decir, Señor, realmente no quiero. Eso es el orgullo nuestro hablando, porque ¿sabe qué? Yo tampoco quiero.
No es fácil para mí pararme aquí y decirle qué hacer, porque yo sé que en los momentos de ofensa mi mente se ha ido a la venganza, mi mente se ha ido a la destrucción, mi mente se ha ido a disfrutar el dolor ajeno. Ese es el corazón humano y ese es el enemigo principal que tienes que batallar. Cuando alguien te pide perdón y sientes eso, acaba el Señor de abrir y desgarrar tu corazón para enseñarte lo que hay ahí. Mátalo. Dale muerte. Pero seguir a Jesús es sufrir. ¿Y cuál es la motivación que tenemos nosotros para perdonar? Ahí está la orden. Y ese es el primer punto. Un perdón permanente. Podríamos añadir que une. Pero ¿cuál es la motivación por lo cual, dice el Señor Jesucristo? Porque seguramente Pedro estaba diciendo, no, Señor, eso es demasiado. Es demasiado yo estar perdonando a alguien. Y cuando vemos en el pasaje de Lucas que dice 7 veces al día, Señor, por el mismo pecado, ¿no es eso ya más masoquismo que perdón? Se te hace mucho, dice el Señor Jesucristo, le dice a Pedro, se te hace mucho lo que yo estoy demandando de ti, Pedro, se te hace mucho lo que yo te estoy mandando a ti. ¿Y cuál es el problema de que a Pedro se le haga mucho o que a ti se te haga mucho? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. ¿Sabe qué le está diciendo en primera instancia? Se te hace mucho lo que te pido, Pedro, se te hace mucho lo que te exijo, es porque tienes en muy baja estima todo lo que has recibido. Recuerde eso. Una aclaración que es importante con las parábolas de Jesús aquí es que esto es una parábola en la que hay un solo punto que el Señor Jesús está haciendo. Así que le quiero pedir que cuando lea estas parábolas, yo sé que esto no es una clase de hermenéutica o de interpretación bíblica, no encuentre detalles donde no debe haber. Dice, el hombre representa a Dios. Ok. Y muchos han dicho que tenga estos verdugos que matan a los deudores representa el purgatorio. No, aquí hay un solo punto y el punto no son los detalles. El punto es el personaje principal y el personaje principal, en un sentido, la persona que más actúa es el deudor. La manera en la que ese deudor responde a la bondad de su rey, ese es el punto principal de este pasaje. Así que no encuentre detalles o no se ponga a buscar símbolos o significados espirituales donde no lo hay. El punto aquí, ¿sabe por qué Jesús le hizo esta parábola al apóstol Pedro? Porque el Señor Jesucristo no quiere que Pedro se identifique con el hombre pobre que no se le perdonó la deuda. Mucho menos quiere que se identifique con el hombre que perdona deudas, el amo. Lo que el apóstol o lo que el Señor Jesucristo quiere que Pedro haga es que él se identifique con el culpable. ¿Y sabe por qué es esta parábola es tan clara? Hay otras parábolas que son más complicadas. La parábola del sembrador, si Jesús no la explicara, no tendríamos idea de qué se trata. Pero esta parábola, ¿sabe por qué es tan clara que hasta un niño la puede entender? Esta parábola es tan clara porque Jesús le está diciendo a Pedro, voy a usar esta palabra para reprenderte por un pecado que tú cometes, pero es un pecado que tú sabes que tú cometes, que no necesita explicación. Por eso es tan fácil. Es muy similar a la parábola que el profeta Natán le dijo a David cuando pecó con Betsabé. Saúl sabía el pecado que había cometido. David sabía que él había entrado en una relación de adulterio con esta mujer. Él sabía que él había matado al esposo de esta mujer para cubrir su pecado. Él sabía todo eso. Y la razón por la que el profeta llega y le cuenta la parábola
de un hombre que se robó una oveja y luego mató al dueño de la oveja, y al final le dice en 2 de Samuel 12:7, entonces dijo Natán a David, ¿tú eres aquel hombre? Porque le está diciendo, David, tú sabes de qué estoy hablando. Esta parábola no necesita explicación. Tú eres ese hombre. Bueno, eso mismo está haciendo Jesús. Le está diciendo a Pedro, Pedro, no nos digamos mentiras. Tú sabes cuál hombre eres tú aquí. Tú sabes que tú no eres la víctima. Tú sabes que tú no eres el problema en la vida. No es que la gente te ha ofendido. Es un problema, pero no es tu problema más grande. El problema en la vida, Pedro, es que tú no perdonas. Tú eres aquel hombre, Pedro. Básicamente lo que está diciendo. ¿Y sabes qué es lo que está diciendo el Señor? A ti, a mí, por medio de esta palabra, tú eres aquel hombre. Hermano, a nosotros nos encanta pensar que vivimos en un mundo de gente mala. Odiamos pensar que nosotros somos los villanos de nuestra propia historia. Piénsalo de esta manera, hermano. Nadie te ha lastimado a ti más que tú mismo. Hay gente que te ha lastimado mucho y no vamos a minimizar que alguien nos ha lastimado, no vamos a minimizar los maltratos, no vamos a minimizar nada de eso. Eso es un gran problema, si usted quiere lo conversamos, pero hermano, tú eres la persona con la que más tiempo pasas. No hay una persona que te haya dicho más mentiras a ti que tú mismo. No hay una persona a la que te haya engañado a ti que tú mismo. Y no hay una persona que te haya hecho tantas promesas falsas a ti que tú mismo. Y no hay una persona que te convenza y te diga a ti mismo lo bueno que eres mintiéndote como tú mismo. Además, no estoy diciendo que las ofensas que hacen contra nosotros sean cosa pequeña. Hay ofensas que marcan, y el día que Cristo enjugue todas las lágrimas de nuestros ojos, ahí nos quitará el peso de muchas ofensas, de muchas cicatrices que llevamos. Lo que estoy diciendo es que el mayor problema con todo y eso está en mi corazón. Lo tengo yo. Y hasta que no trate con Él, hasta que no me dé cuenta de todo lo que he recibido del Señor, hasta que no me dé cuenta de todo lo pecaminoso que yo debo soltar, no voy a poder realmente honrar al Señor. Una vez más, el punto es, identifícate con ese hombre y mátalo. Cuando tú veas a ese hombre por ahí en el espejo, mátalo. Es el único hombre que tú tienes permiso a matar. Curiosamente es el único al que le tenemos paciencia. Es como hemos dicho en el pasado, yo tengo problemas con esa naturaleza pecaminosa, hermano, que mora en usted. Yo con la naturaleza pecaminosa que mora en usted tengo guerra todo el tiempo. Me falta empezar la guerra con mi propia naturaleza pecaminosa. Y aquí Jesús está diciendo, ese hombre, dale muerte. Y una vez más, el punto de esta parábola, hermanos, no es que nosotros la veamos como una parábola que nos explica la justificación. ¿Cómo Dios nos hace aceptos en Cristo? Pues el Señor el Señor cubre la deuda. Eso puede ser una aplicación indirecta, pero ese no es el punto. El punto es la motivación que tenemos nosotros a perdonar. En esta parábola sí se nos dice que tenemos una deuda impagable, pero ese no es el punto principal solamente. Sabemos que eso es cierto. El salmista dice que ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Es cierto, tenemos pecados impagables y cuando vemos la deuda de este hombre, realmente era una deuda que el Señor Jesucristo está describiendo como una deuda incalculable. Dice que debía 10,000 talentos. Yo traté de hacer la matemática, hermano, y hay quienes dicen son 12,000 millones de dólares. Ahora, si yo le digo eso, usted va a decir, pues no sé, porque no dimensionamos cuántos son 12,000 millones. Bueno, yo no, a lo mejor usted es más bueno para las matemáticas que yo, pero 12,000 millones de dólares usted podría decir, bueno, pues Elon Musk lo podía pagar esa deuda y le sobraba todo más. El punto no es ese, el punto, si lo ponemos, si usted quiere entender cuán grande era esa deuda, dicen que más o menos este hombre para pagar su deuda tenía que trabajar
200,000 años. Esa es la deuda. O sea, tenía que vivir 200,000 vidas para poder pagar esa deuda. Pero hermano, aunque ciertamente el pasaje describe una deuda impagable, el punto del pasaje es mostrarnos cómo esa deuda no fue pagada, sino cubierta, aun cuando este hombre creía que podía pagarla. Note cómo dicen los versículos 26 y 27. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba a su amo diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Tremenda arrogancia. Yo voy a vivir 200,000 vidas, Señor, y te lo pago. Ahí empieza la falta de perdón. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Cuál es la motivación para perdonar? Lo que está diciendo el Señor Jesucristo, la motivación para perdonar tiene que estar fuera, no puede estar dentro. A este hombre no se le perdonó porque al amo no le pareció tan grave la deuda. El amo reconocía que la deuda era grave. Así que no perdonamos sobre la base de que las ofensas no son tan graves. El punto tampoco no es que este amo o este siervo para perdonar, o la razón por la que este siervo no perdona es porque no entiende qué duros son sus pecados. A veces pensamos que para yo volverme una persona más misericordiosa, tengo que meditar en mis pecados. Alguien me da una cachetada y dice: yo he hecho cosas peores. Esa no es una manera de perdonar, hermano. Yo no perdono una falta porque yo he hecho cosas peores. Eso es un perdón centrado en mí, y por eso es que no hay restauración en relaciones, porque si yo ya sé que yo he hecho cosas peores y tú me ofendiste, entonces ¿para qué nos juntamos? Y lo único que hacemos es hacer el mal. El punto aquí no es que nosotros meditemos en nuestro pecado para poder perdonar pecados ajenos. De hecho, déjame te digo, hermano, el llamado a meditar en el pecado no es un llamado saludable. ¿Te imaginas una vida meditando en el pecado? Yo pequé acá, pequé allá. Dice el apóstol Pablo que las cosas que los incrédulos o los paganos hacen en secreto ni siquiera se mencionen entre nosotros. Y yo creo que eso incluye las cosas que tú hiciste como pagano. No tienes que meditar en tus pecados. Oh, pastor, es que yo antes era mujeriego. Hermano, olvídalo. De hecho, no necesitamos saber que tú eras mujeriego. ¿Usted alguna vez ha dicho a alguien: oh, tengo que creer en Cristo porque ese hermano era mujeriego? No, así no es la madurez cristiana. No viene recordando que yo era un borracho, no viene recordando la única vez que el apóstol Pablo habló de su pasado. Dijo: yo era blasfemo, perseguidor de la iglesia, pero fui recibido a misericordia. Habló de la misericordia, y la única vez que el apóstol Pablo hacía eso era exaltando la misericordia sin centrarse en el pecado. Así que nosotros no perdonamos meditando en nuestro pecado. Jesús mismo lo dijo en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas. Dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está diciendo: nosotros perdonamos porque tú nos has perdonado. No, nosotros perdonamos porque nuestro pecado era peor. Nosotros perdonamos porque somos más malos. Hermano, pero dice: que es imposible en la carne, y meditando en la gloria venidera es que yo puedo aguantar las humillaciones, o yo puedo aguantar los sufrimientos presentes. Y hermano, si usted quiere saber cómo tratar con el pecado ajeno, mire a la cruz. ¿Cómo tratar con el pecado ajeno que me molesta? ¿Cómo tratar con el pecado ajeno que me lastima, que me ofende? Dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y note cómo el Señor Jesucristo trató con pecados ajenos.
cómo el Señor Jesucristo cubrió pecados ajenos, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Y dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús tenía sus ojos tan puestos en la gloria, sentado a la diestra del Padre, con una iglesia rodeándolo a él, por los que él compró, que unos ojos llenos de gloria no tienen problema en sufrir y el menosprecio de esta tierra caída. ¿Tú alguna vez has dicho gloria a Dios? Yo quiero glorificar al Señor. Bueno, ¿cómo respondes cuando alguien te ofende? ¿Qué tan dispuesto estás a sufrir el daño de un pecado ajeno? Ahí tú sabes cuánto quieres glorificar a Dios. Jesús vio la gloria, Jesús por la gloria puesto delante de él, tomó la cruz. No es que el pecado no le lastimó, no es que el pecado le pareció poca cosa, no es que no sufrió, es que sufrió verdaderamente sangró, verdaderamente estuvo bajo la ira de Dios, pero verdaderamente perdonó porque verdaderamente tenía sus ojos puestos en la eternidad, sus ojos puestos en la gloria y en saber que el Señor iba a perdonar a través de él. Ese es el punto de esta parábola. Tú vas a perdonar hasta que tus ojos estén puestos en el perdón que viene de Dios. Otro consejo que le puedo dar cuando usted interprete una parábola. El significado de las parábolas, sobre todo en Mateo, siempre está al final. Los detalles no es que sean irrelevantes, pero hay ocasiones que el Señor da detalles que no aportan necesariamente tanto en términos teológicos a la historia. Por ejemplo, aquí habla de unos verdugos. ¿Quiénes son los verdugos, pastor? No importa. Habla de que este hombre le vendieron la familia para pagar la deuda. ¿Qué quiere decir, pastor? Que vendió la familia para pagar la deuda, le quitaron a su esposa, le quitaron a sus hijos. Eso no es importante, es solamente cuestión de la parábola. Lo que sí sabemos es que este hombre sabía la gravedad de su pecado. Y esto es lo que me encanta de esta parábola, que el problema del hombre, hermano, no es que él no sabía que su pecado era grave. ¿Sabe por qué dijo, tenme paciencia? Lo mismo que después el otro siervo le dice a él, tenme paciencia, porque los dos entendían que su pecado era grave. Así que entender la gravedad de tu pecado no te va a llevar a ser misericordioso. Este hombre lo entendía y no lo fue. Entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces, versículo 32, ese es el punto de la parábola. Llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado. Y nota que le dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Si nota que no le dice, qué rápido se te olvidó qué grande era tu deuda. No, le dice, qué rápido se te olvidó cuán grande misericordia recibiste. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así hará mi Padre Celestial si no valoran su gracia. Ese es el problema. Si tú no valoras la gracia de Dios, es porque tú amas el juicio de Dios. Y eso ya no es un problema ni conmigo, ni con quien te ofendió, ni con la iglesia. Eso es un problema con Dios. Y ese problema se habla cara a cara con Dios, tú y Él solos. El día del juicio no van a estar sentados el que te ofendió, Dios y tú. Es Dios y tú solos, viéndote a los ojos y diciéndote, como tú no perdonaste el pecado porque no conociste el perdón, al infierno eterno. Así que ese problema no es conmigo, no es con la iglesia. No es ni siquiera con el que te ofendió, es con Dios. Ahora, este pasaje puede parecer que está diciendo, entonces somos salvos por perdonar pecados. Parece que está diciendo, nos ganamos el cielo cuando le perdonamos el pecado a alguien. Pero ese no es el punto, hermano. El punto no es que perdonando pecados llegamos al cielo. El punto no es que siendo misericordiosos llegamos al cielo. ¿Sabe por qué no? Porque el punto aquí de esta parábola es que la falta de perdón no era la enfermedad, era un síntoma de una enfermedad más profunda. La falta de perdón no es una enfermedad, es un síntoma de una muerte interna.
¿Cómo lo sabemos? Porque en el pasaje paralelo de Lucas 17:5, cuando los apóstoles escucharon estas palabras, ellos le dijeron al Señor Jesús, dice Lucas que en Lucas 17:5, que dijeron los apóstoles al Señor Jesús, al escuchar estas palabras, aumentanos la fe. Ellos dijeron, para perdonar necesitamos fe. Para perdonar necesitamos creer, y sin creer nunca vamos a perdonar. Y para perdonar de todo corazón necesitamos crecer en fe. Así que esto no es un problema de me gano el cielo perdonando. Esto es un tema de el cielo se viene o se entra por fe. Y la falta de perdón es o una señal de una fe ausente que nunca existió, o una señal de una fe débil. Por eso, si no has creído en el Señor Jesús, tu problema no es que no perdonas, tu problema es que no has sido perdonado. Cree en Jesús y serás salvo el día de hoy. Amado Padre, Señor del cielo, Padre, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y Señor, a nosotros se nos ha perdonado mucho, pero hemos amado poco. Se nos ha perdonado mucho y hemos justificado nuestro odio mucho. Hemos inclusive utilizado tu palabra para justificarlo. Señor, danos convicción en el corazón para tener sanidad en el alma de ese rencor que cargamos. Te pido por los que están aquí que aún no te conocen, que tú los traigas a salvación. En Cristo Jesús. Amén.